Hola, estimados estudiantes, soy el profesor Israel Ramírez Torres y una vez más vamos a desarrollar el curso de ecología. En esta oportunidad vamos a desarrollar sobre los biomas. ¿Qué son los biomas? Son las grandes regiones climáticas que existen en nuestro planeta y que tienen en común flora y fauna que están adaptadas a esos diferentes biomas. Hay biomas terrestres y biomas acuáticos. Por lo general se estudian los biomas terrestres y son 8 biomas que se han clasificado. Bueno, vamos a desarrollar. En la pantalla aparece que los biomas son el conjunto de comunidades que habitan a lo largo de un gran área geográfica que se diferencian entre sí por el tipo de vegetación, fauna, suelo y clima muy característico. Bienvenidos, desarrollamos los biomas. Las características ya había mencionado, ¿no? Cada bioma es un conjunto de ecosistemas en donde todos los seres vivos que ahí habitan están estrechamente relacionados entre sí y con su entorno. Por lo tanto, son grandes ecosistemas, ¿no? Ecosistemas, pero que tienen en común el clima, eso no hay que olvidar. Su distribución en la Tierra es dada por el clima, y ahí está el dato, ¿no? Por el clima, y forman un gran mosaico de estilos de vida que recubre los continentes y en cada uno existen distintos biomas. Muy bien, cada continente alberga ciertos biomas. Vamos a desarrollar ya en cada uno su ubicación. Cada bioma tiene organismos productores, consumidores y descomponedores, característicos que presentan adaptaciones que les permiten sobrevivir en estos. Por lo tanto, son grandes ecosistemas, ¿no? Nuevamente, los biomas son grandes ecosistemas que tienen de manera muy particular el clima. No hay que olvidar entonces eso. Las grandes regiones climáticas son llamados biomas. El conjunto de biomas forma la biosfera. Ahí está, forma la biosfera, ¿no? Parte de la Tierra donde se desarrolla la vida. Eso ya vamos a desarrollar más adelante. Cualquier alteración climática, disminución de alguna especie por extinción o lo contrario, sobrepoblación, va a provocar la afectación de todos los organismos que ahí habitan, ya que ninguno sobrevive aisladamente. Entonces, esto nos dice que si un ser vivo, una especie desaparece, llegamos a un desequilibrio ecológico. Así de simple, ¿no? Los biomas no son uniformes. Ojito, son discontinuos. ¿No? Eso no hay que olvidar. Los biomas no son uniformes, son discontinuos. Por ejemplo, en el Perú tenemos el bioma del bosque seco ecuatorial, que pertenece al bioma del bosque mediterráneo, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, pero de manera discontinua lo vamos a encontrar en el Valle del Marañón. Entonces, no son uniformes. Bueno, ya hemos mencionado en la clasificación los tipos de biomas, ¿no? Hay biomas terrestres y biomas acuáticos, pero nosotros vamos a enfocarnos a los biomas terrestres. Son 8 biomas terrestres que he mencionado, ¿no? Entonces, sí, pero no vamos a dejar de lado a los biomas acuáticos. Los biomas acuáticos son, ¿cuáles? Los mares, lagos, ríos, charcas, ¿no? Entonces, estos serían los biomas. ¿Qué biomas? Los biomas acuáticos, ¿no? Muy bien, chiquitos. Entonces, eso no hay que olvidar. Se clasifican en biomas terrestres y biomas acuáticos. Vamos a desarrollar nosotros los biomas terrestres. Lo más importante, ¿no? Es la clasificación que siempre se ha utilizado en los exámenes de admisión. Los tipos de biomas terrestres. Tenemos el bioma polar, o también conocido como desierto frío. El bioma de tundra, o también conocida como planicie pantanosa. La taiga, también llamado bosque frío, o también llamado bosque de coníferas, ¿no? Bosque de coníferos. El bioma del
bosque templado, también llamado bosque caducifolio. Por otro lado, tenemos el chaparral. Ojo, ojito, el chaparral es conocido como bosque mediterráneo. El nombre más utilizado es bosque mediterráneo, ¿no? O simplemente bosque seco, en el caso de Perú, ¿no? También tenemos el bosque de las sabanas. Ojo, ojito, el nombre más utilizado en este caso de sabanas va a ser el bioma del bosque de los pastizales. En algunos sectores del planeta lo llaman estepas, en otros lugares lo llaman praderas. En el caso de Perú, vamos a conocer este bioma con el nombre de pampas, por ejemplo, las pampas de Junín, ¿no? Y por último, en este caso nos faltaría dos, ¿no? Continuando los biomas, el bioma del desierto. Ya sabemos que son los desiertos, ¿no? Son áreas áridas donde las precipitaciones son escasas. Por ejemplo, el Perú tiene su desierto que va desde Tacna hasta el departamento de Piura, ¿no? Por otro lado, tenemos el bosque tropical, más conocido como selva. Este es el bioma con mayor biodiversidad del planeta. Aquí tenemos la clasificación hecha. Están mirando el mouse. Sí, ¿no? La flechita del mouse. Muy bien. Tenemos la zona ártica, que tendremos la tundra, ¿no? El subártico, la taiga. En las regiones templadas tendremos desiertos, estepas, praderas, bosques, ¿no? Son discontinuos, no hay que olvidar, ¿ya? Y en la zona tropical también encontraríamos desierto, como el caso de Perú, está en una zona tropical, pero hay desierto, ¿no? También encontraríamos lo que son los pastizales y propiamente las selvas, ¿no? Muy bien, chiquitos. Entonces, esos son los tipos de biomas terrestres. Vamos a desarrollar eh, a partir del bioma polar, los polos. ¿Dónde se ubican los polos? Ah, en latitudes altas, ¿no? Latitudes altas, 90 grados, latitud norte o latitud sur, ¿no? El polo norte y el polo sur son las regiones más frías del planeta, son las áreas más frías, por lo tanto se llaman desiertos fríos. Eh, Ojito, en estas áreas también van a estar los océanos más fríos del planeta. En el lado norte, el océano glacial ártico y en el lado sur, el océano glacial antártico, ¿no? Como ya sabemos, esta es la región con menor biodiversidad. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura, ¿no? Ya hemos visto que en población la temperatura es importante para el sexo, ¿no? Hay mayor actividad sexual cuando es mayor la temperatura. Hay menor actividad sexual cuando la temperatura es inferior, ¿no? Entonces, en los polos va a haber menor biodiversidad. Las temperaturas son inferiores a 0 grados. Hay que olvidar que la superficie de estos lugares están cubiertos de hielo permanente. Especies muy pocas existen, ¿no? Esos son contaditas las que vamos a mencionar, ¿no? Ya sabemos dónde se ubica, ya sabemos su clima es muy frío, eh, por debajo de los 0 grados, ¿no? Vamos a ver ahora el tipo de vegetación que encontramos en esta región. Principalmente vamos a encontrar algas, hongos, líquenes, musgos. Ojito, aquí hay una asociación simbiótica entre algas y hongos. ¿Cómo se llama? El famoso líquen, ¿no? También vamos a encontrar especies de plantas con flores, como el clavelito antártico, ¿no? Aquí muy claro estoy mencionando en el gráfico el clavelito antártico. Tenemos el líquen, ¿ve? El musgo que crece sobre las rocas que están cubiertas de pasto antártico, ¿no? Serían las especies más importantes. Son escasas, pero son notables. En cuanto a fauna, ustedes ya conocen los animales típicos de esta zona, ¿no? El más conocido sería el oso polar, ¿no? Que está en vía de extinción. Pero tendríamos a los pingüinos, a las focas, ¿qué
¿Qué más tendríamos? A ver. Vamos a ver, aquí en el gráfico hemos puesto un sinfín de, ¿no? de especies conocidas de esta zona climática. Por ejemplo, tenemos las gaviotas, ¿no? Las gaviotas. Tendríamos también lo que llamamos el elefante marino, ¿no? El elefante marino se conoce, ¿no? Está identificado aquí, ¿no? Muy bien. Tendríamos también lo que es el krill, que lamentablemente está en vía de extinción, ha sido muy explotado. Las ballenas, que también son típicos de esta región, y otras especies más. Aquí vamos a encontrar problemas. ¿Qué problemas tiene este bioma? La amenaza ambiental, el calentamiento global es el mayor problema para este bioma. ¿Por qué? Está produciendo la desglaciación, la pérdida del hielo permanente, que ha sido el hábitat de esas especies y que por lógica pone en riesgo de la existencia de estas especies, ¿no? Van a desaparecer tarde o temprano por el problema del calentamiento global. Entonces, el hombre es el responsable. ¿Cómo se calienta la atmósfera? Con el uso de los combustibles fósiles, lamentablemente, ¿no? Combustibles fósiles más conocidos, el petróleo, el carbón, el gas natural, ¿no? Entonces, estos han hecho que incremente la temperatura por acción del hombre, por eso se llama calentamiento global, ¿no? El mayor problema ambiental en este bioma es el calentamiento global. ¿Qué solución debemos dar? ¿Mm? Por lógica, que todos los países industrializados reduzcan la producción de, de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los países y también de nosotros, porque nosotros, al ser país subdesarrollado, también utilizamos el petróleo. Por lo tanto, la única solución es evitar, ¿no? Evitar el uso excesivo de los combustibles fósiles. Entonces, eso sería la gran solución para esta región climática o bioma llamado polar, ¿no? Pasamos al bioma de la tundra. Ahí ven en el paisaje, la tundra, también conocido como planicie pantanosa, es una región que está muy cercana a los polos. Su latitud es también relativamente alta, sus temperaturas son frías, el suelo suele ser cubierto de hielo, no siempre, pero suele ser cubierto de hielo, los vientos son muy fuertes, la escasez de alimentos también es otra característica de este bioma. La tundra, vamos a considerar que en el Perú existe o no. A ver, claro que sí. Si ustedes ven aquí en el fondo hay cordilleras, ¿no? Y debajo está esta tundra, ¿eh? Esta zona climática sí existe en el Perú, debajo de las cordilleras, de los glaciares. Ojo, profesor, entonces bioma polar existe en el Perú. Claro, chiquito, sí existe. ¿Dónde está ubicado el bioma polar? En los nevados de los Andes. Por ejemplo, el Huascarán pertenecería a un bioma polar, ¿no? Y por debajo de estos nevados, ahí se forma la tundra. No solamente está circundante a los biomas polares, propiamente el polo norte o polo sur, ¿no? También lo encontramos en las zonas continentales debajo de los glaciares de las cordilleras. Aquí tenemos la ubicación, pueden ver en el mapa toda esta área que está con anaranjado, ¿no? Sería este bioma de tundra, ¿eh? Pero son discontinuos, ya dije, ¿no? Podríamos señalar en la cima de las cordilleras, ¿no? Pero lo más notable es estas zonas, ¿eh? América del Norte, Europa y Asia, ¿eh? Entonces, no se olviden. Ojo, ojito, entonces en el Perú, ¿cómo se llamaría? La tundra andina.
Ahí está, ¿no? En el Perú se llamaría tundra andina. No solamente en Perú, porque los Andes recorren desde el sur de Chile, Argentina, pasa por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y termina en Venezuela, ¿no? Entonces, todos estos sectores tendríamos la tundra andina. Si estaríamos en Europa, la cordillera más notable es los Alpes. En tal caso se llamaría tundra alpina, ¿no? También habría la tundra Himalaya, claro, en Asia, ¿no? La cordillera más alta del mundo se llama el Himalaya. Y también habría la tundra Himalaya. Y así vamos a encontrar según el nombre de las cordilleras donde existen los nevados. Por debajo de estos nevados se encuentra la tundra, ¿no? El clima ya hemos mencionado que es frío, ¿no? Extremadamente frío, llegando hasta los menos 70 grados centígrados, ¿no? La mayoría del año, pues, esta zona está cubierta de nevada. Bueno, la nevada no es hielo permanente, ¿eh? La nevada es una precipitación sólida, ¿no? En el verano mantiene un clima menos helado, ¿no? De menos 28 grados Celsius. Ojito, en Perú, el verano va a hacer que se produzcan lluvias y en esta zona van a producirse precipitaciones sólidas, la nevada. Por lo tanto, aquí el verano, ¿cuándo es? ¿Cuándo arranca el verano? El 22 de diciembre, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestra zona también por lógica es lluviosa en el verano, ¿no? Entonces el verano en la región que estamos mencionando se producen las nevadas, ¿no? Ok, chiquitos, continuando. La vegetación. En el caso de Perú, vamos a encontrar musgos, líquens. ¿Qué más encontramos? A ver, en la tundra andina, vamos a encontrar el lichu, ¿no? A nivel mundial, vamos a encontrar el pasto que comen los caribús. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? A ver, los brezales, ¿no? Muy típico de esta zona. Vamos a encontrar las especies como estamos mencionando aquí en el gráfico, pueden ver, sí, ¿no? Musgos, líquenes, ¿no? La vegetación más común es esa, pero vamos a encontrar pastos como los brezales que ya mencioné, los sauces y otras especies, ¿no? Aquí tenemos los sauces, ¿eh? El sauce socoso, ¿no? El ceceli también está aquí. El arbusto de azalea también muy común. La flor de pasque. ¿No? Y así otras especies más. En fauna, aquí en el gráfico ya pueden ver, ¿no? Tenemos oso polar, los renos, el famoso Rodolfo. También tenemos las liebres. Por ejemplo, si es circundante el Polo Norte, va a ser la liebre ártica, ¿no? Vamos a encontrar los búhos, el zorro ártico, está con su pelaje blanco, muy característico del camuflaje, ¿no? El halcón, vamos a encontrar halcones, los lemmings, ahí están unos roedores muy hermosos, ardillas, los bueyes y los lobos, ¿no? Que son típicos de esta zona climática. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué zona climática? Estamos hablando de la tundra, ¿no? Listo, chiquitos. Pasamos a, bueno, seguimos con fauna. Bueno, aquí mencionamos más, ¿no? Ya hemos mencionado lo más importante. Vamos al problema, la amenaza ambiental que tiene este bioma. ¿Cuál es la amenaza ambiental? Por lógica, en esta zona abunda el petróleo y minerales. Por lo tanto, el gran problema va a ser la extracción de estos recursos. Se va a alterar los ecosistemas, se construyen complejos mineros, carreteras, centros de procesamiento y por lógica van a alterar el ecosistema. El gran problema es el hombre en realidad, ¿no? Y sus actividades. Lamentablemente,
El hombre es el error de la creación, si es que ustedes creen en la creación, ¿no? Dios se equivocó en crear al hombre. Bueno, ¿cuál es la solución que daríamos al problema que se presenta en este bioma? Evitar, por lógica, la explotación, ¿no? La explotación de los recursos petroleros y minerales, ¿no? Esa sería la gran solución. Pero profesor, ¿cómo entonces? Pero si nosotros necesitamos estos recursos, hay energías limpias, ¿no? La energía eólica, la energía hídrica, la energía solar. Hay alternativas que los gobiernos no promueven porque generaría un problema económico a sus bolsillos de los grandes capitalistas, ¿no? Ese sería el gran problema.